Muy buenas tardes, estimados colegas médicos. Este día trataremos acerca del capítulo 5 del CIE-10, los trastornos mentales y del comportamiento. Dentro de estos son los que están dentro de la clasificación del F00 al F09, llamados trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos. Yo soy el doctor Melvin Gómez para servirles, soy psiquiatra, trabajo en el Hospital Nacional Psiquiátrico de Soyapango, el doctor José Molina Martínez. Y bueno, ¿Mm? Ahí está. Ok, ¿por qué es importante este tema? Este tema es sumamente importante, sobre todo en el primer nivel de atención, para saber que hay algunas patologías que pueden dar características sintomáticas que pueden confundirse con enfermedades netamente psiquiátricas, pero que no tienen un origen psiquiátrico, sino que tienen un origen orgánico, es decir, tienen una causa médica de base que puede estar produciendo los síntomas. Entonces, como primer punto, vamos a hablar acerca de la definición. Y la definición nos dice que los desórdenes mentales orgánicos se caracterizan por un déficit clínicamente significativo de las funciones cognitivas o la memoria. Y este se representa con un cambio del nivel previo de actividad. Es decir, hay un déficit cognitivo. Pueden haber alteraciones en el sensorio del examen mental. Cuando hablamos del sensorio del examen mental en psiquiatría, nosotros tenemos la conciencia, la atención, la memoria y la orientación, la inteligencia, el cálculo, ¿verdad? Y el juicio. Entonces es importante que nosotros sepamos que cuando hay afectaciones a nivel cognitivo, podemos estar ante la presencia de un trastorno mental orgánico. La característica más relevante de estos trastornos es su vinculación con afecciones cerebrales o extracerebrales, que pueden ser diagnosticables y a las que el trastorno mental está asociado. ¿A qué se refiere esto? Pueden haber patologías que sean netamente intracraneanas, es decir, tumores, infecciones intracraneanas, aneurismas, etc. Y también pueden haber enfermedades sistémicas, como por ejemplo hepatopatías, nefropatías o alguna otra infección periférica fuera del cráneo que pueden estar produciendo estas alteraciones. Entonces, cuando hablamos del síndrome orgánico cerebral, ¿verdad? Es una condición, un trastorno mental característico resultante de un deterioro difuso del tejido cerebral debido a cualquier causa demostrable de origen extra o intracraneal, como habíamos hablado anteriormente. Es decir, que tales alteraciones pueden tener un origen congénito, pueden tener un origen degenerativo, un origen inflamatorio, un origen tóxico, un origen metabólico, un origen traumático, un origen vascular o un origen neoplásico. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier enfermedad médica sistémica puede darnos manifestaciones sintomáticas con algunas alteraciones que están relacionadas con las enfermedades psiquiátricas, pero que la causa específica es un trastorno o es una condición médica que está produciendo la alteración. Entonces, ¿qué enfermedades médicas conoce que pueden tener la causa de un síndrome cerebral orgánico? Esa es la pregunta importante al respecto de este tema. Es decir, nosotros incluso aquí en el Hospital Nacional Psiquiátrico hemos tenido pacientes que nos refieren porque están psicóticos, por ejemplo. Y estos pacientes lo que tienen es una nefropatía en estadio 3, 4 y que están con una encefalopatía. Entonces, o pacientes que son alcohólicos y tienen una hepatopatía que está produciendo manifestaciones sintomáticas en las alteraciones del examen mental, pero que no es una condición psiquiátrica, sino que es una condición médica. Entonces, cuando hablamos de los trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos, vamos a ver que hay una gran variedad de patologías que están relacionadas. Dentro de esta, la más significativa de todas son las demencias, ¿verdad? Vamos a hablar de las demencias porque no solo hay una causa. Generalmente, la mayoría de personas cuando hablan de demencia se refieren al Alzheimer, pero las causas de demencia son diversas. Hay que hacer una pauta con respecto a esto, que lo que más va a determinar que sea un Alzheimer va a ser la evolución rápida y progresiva del deterioro del paciente. Entonces aquí podemos ver que pueden haber demencias de origen vascular que pueden estar relacionadas con personas que son diabéticas o hipertensas de larga data, con múltiples manifestaciones orgánicas de enfermedades crónicas, las demencias multiinfárticas, ¿verdad? Es decir, personas que ya han tenido microinfartos anteriores, demencias por otras enfermedades específicas como la enfermedad de Pick, que tiene que ver con un problema metabólico, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que tiene que ver con inclusiones proteínicas a nivel cerebral, la enfermedad de Huntington,
la enfermedad de Parkinson. Las demencias por VIH generalmente pueden estar relacionadas con citomegalovirus o histoplasmosis cerebral, que pueden dar las manifestaciones sintomáticas de tipo psiquiátrico, pero que en su origen es el VIH descompensado o una enfermedad oportunista intracraneal. También tenemos las demencias sin especificar, son aquellas en las que no se puede encontrar una causa específica y en las que también puede haber una determinación genética que puede estar asociada. Los síndromes amnésicos orgánicos, no inducidos por alcohol o por otros psicotrópicos, es decir, producidos por algún fármaco, y el delirio. Entonces, el delirio también es una entidad importante que la vamos a ver un poco con más detalle más adelante, pero el ejemplo más significativo del delirium es el que es producido por el alcohol u otros psicotrópicos, el llamado delirium tremens. Entonces podemos ver que hay diversas enfermedades que pueden estarnos provocando un diagnóstico de esto, que es el trastorno mental orgánico, incluidos los trastornos sintomáticos, y que es importante descartar enfermedades médicas antes de pensar en una condición psiquiátrica. Entonces también tenemos otros trastornos mentales debido a daños neuronales, disfunciones o enfermedades físicas. También aquí pueden haber demencias traumáticas, demencias por golpe, ¿verdad? Una persona que ha estado normal y recibe un trauma cerebral o una operación o una extracción de un tumor que puede provocarle una demencia traumática. También tenemos las alucinosis orgánicas, que son solo la alteración de manifestaciones sensoperceptivas, producto de una enfermedad orgánica. Los trastornos catatónicos orgánicos, los trastornos delirantes, es decir, o esquizofreniformes orgánicos, que son manifestaciones sintomáticas en las que el paciente tiene sintomatología delirante, a predominio incluso paranoide, pero que puede estar relacionada con una causa orgánica. Generalmente este también está asociado con las parafrenias antiguamente llamadas, o trastornos por ideas delirantes persistentes. También tenemos trastornos del humor o trastornos afectivos, es decir, pacientes que simulan una enfermedad tipo el trastorno bipolar, pero que tienen una causa específica orgánica. Esta puede ser una hidrocefalia, puede ser una lesión cerebral o puede ser un infarto anterior. También tenemos los trastornos de ansiedad que tienen una base orgánica. Cuando nos referimos a la ansiedad como una patología, podemos verla como síntoma y podemos verla también como una patología específica. En el caso, cuando le anexamos el término orgánico, es porque hemos detectado que la ansiedad se debe a alguna situación que es evidenciable. Ya veremos más adelante que la ansiedad también puede producirse por fármacos, que es una de las condiciones que más lo produce y que puede estar relacionado, si nosotros no le preguntamos al paciente acerca de los fármacos que consume, podemos estar enmascarando el diagnóstico de un trastorno de ansiedad basado por el consumo de algunos fármacos. También tenemos trastornos disociativos orgánicos, trastornos de personalidad y comportamiento debido a enfermedades neuronales, daños o disfunciones, trastornos narcisistas de personalidad y trastornos mentales orgánicos o sintomáticos sin especificar. Como ustedes se dan cuenta, es una gran variedad de enfermedades que pueden estar dentro de este diagnóstico y que todas tienen una causa netamente orgánica. Entonces es importante que nosotros sepamos diferenciar en la sintomatología qué es lo que nos va a determinar que es una enfermedad funcional, que es lo que vemos en psiquiatría, y qué es lo que nos orienta a una enfermedad de tipo orgánico que puede estar relacionado con alguna enfermedad. Aquí también podemos incluir algunas enfermedades como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y otras enfermedades que más adelante vamos a ver. Entonces es importante que nosotros cuando tengamos pacientes con características o antecedentes de algunas enfermedades en las cuales podemos sospechar este tipo de cosas, el hacer los análisis y los estudios previos antes de referir ese paciente a un hospital de tercer nivel de psiquiatría. Entonces hay que descartar la patología orgánica previa. Entonces es importante que al estar en primer nivel también nosotros conozcamos de eso. Porque si no vamos a mandar, incluso aquí en el hospital han habido antecedentes de años anteriores que se han mandado, por ejemplo, rabia, hace muchos años. Aquí tuvimos una rabia, lo habían mandado como que era un problema psicótico. Hemos tenido pacientes renales, como que es un problema psicótico. Hemos tenido también pacientes eh, con demencias, por ejemplo, adultos mayores, que lo que tienen es un desbalance hidroelectrolítico. Entonces es importante
en este tema que nosotros sepamos diferenciar eso. ¿Mm? Bueno, aquí ponemos una tablita, ¿verdad? De algunas enfermedades que pueden cursar con trastornos mentales orgánicos. Dentro de estas vamos a ver alguna, una división acerca de las que ocurre en el sistema nervioso central. Por ejemplo, las epilepsias. Hay que recalcar que la epilepsia no es una enfermedad que debe de atender psiquiatría. Antiguamente en este hospital se atendían pacientes, y bueno, todos los que somos médicos, creo que nos podemos, los que tenemos un poquito más de 40, 50 años, nos podemos acordar que en el hospital psiquiátrico se atendían todos los epilépticos y era que se les daba su medicamento, era el interno el que le prescribía la receta. Entonces se hizo una costumbre que en el hospital psiquiátrico se vieran pacientes epilépticos, pero no es una condición de psiquiatría el atender la epilepsia. Es decir, que si ustedes tienen pacientes epilépticos, para hacer la referencia deben de priorizar primero una evaluación neurológica. Hay algunos pacientes de epilepsia que sí pueden verse acá, que tienen otras manifestaciones ya con problemas de tipo psiquiátrico específico. Podemos tener encefalitis límbica, enfermedad de Huntington, los traumas craneales, ¿verdad? Muchas personas que han sufrido traumas, por ejemplo, en vehículo por accidentes de tránsito, pueden quedar con problemas demenciales o trastornos cerebrales orgánicos debido al trauma. Y esos pacientes los vemos acá. Pueden haber pacientes con neoplasias del cerebro que han sido operados, por ejemplo, y que posterior a la operación pueden quedar con déficit o pueden quedar con manifestaciones sintomáticas de tipo psiquiátrico. Las neoplasias extracraneales también. Es importante hablar que también de por sí el tumor, ¿verdad? Cualquier tipo de tumor intracraneal, primero debe de ser evaluado por neurología y neurocirugía, y posteriormente, si hay alguna tara posterior, debe de ser evaluado por psiquiatría. Pero previamente se deben descartar las causas neurológicas y si hay necesidad de neurocirugía, también la intervención neuroquirúrgica. Entonces, dentro de las neoplasias extracraneales, ¿verdad? Con repercusión remota sobre el sistema nervioso central, podemos tener principalmente el carcinoma de páncreas, que hace una metástasis generalmente a nivel de cerebro, u otras patologías neoplásicas que hacen metástasis cerebral. Podemos tener enfermedades vasculares, cerebrovasculares, o accidentes cerebrovasculares, que pueden estar dando también manifestaciones sintomáticas de tipo psiquiátrico. ¿A qué se refiere eso? Alucinaciones, ilusiones, pueden tener también manifestaciones como ideas delirantes, por ejemplo, conductas paranoides, pero que netamente no son psiquiátricas, sino que se deben a la enfermedad propia del sistema nervioso central. También tenemos sustancias tóxicas que pueden estarnos produciendo, ¿verdad? Este tipo de patologías, dentro de las cuales podemos mencionar algunos fármacos, como por ejemplo el propanolol, que se da muy frecuentemente para las ansiedades en el primer y el segundo nivel, pero que también puede tener una repercusión tóxica si no se lleva un adecuado control. La L-Dopa, la alfa-metildopa también, medicamentos que se utilizan para el Parkinson, los antihipertensivos y los antimaláricos también. Entonces, todos estos fármacos pueden estarnos produciendo manifestaciones sintomáticas de psiquiatría. También podemos tener enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la enfermedad de Cushing, que pueden cursar con manifestaciones sintomáticas, no siempre psicóticas, pero sí también con trastornos del afecto, por ejemplo. En toda persona que tenga una depresión leve, moderada o grave, debemos hacer el estudio a nivel de tiroides para descartar que hay alguna de estas patologías que nos esté produciendo manifestaciones sintomáticas de tipo psiquiátrico. También tenemos los trastornos metabólicos, ¿verdad? Como una hipoglucemia, muy propio de personas adultos mayores, ¿verdad? Que pueden tener hipoglucemia, el hipertiroidismo, perdón, la porfiria, las hipoxias, también son enfermedades que pueden presentarse, ¿verdad? Entre estas enfermedades endocrinas, también podemos hablar de problemas tiroideos o problemas de enfermedades renales o suprarrenales. También tenemos trastornos metabólicos, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto, también hay otra manifestación sintomática que es importante, que no aparece en la tabla, pero los desequilibrios hidroelectrolíticos, sobre todo en personas adultos mayores,
con antecedentes de enfermedades cardíacas o enfermedades metabólicas como la diabetes, puede ser un factor importante de manifestaciones sintomáticas psicóticas o problemas depresivos. Entonces hay que hacer un estudio de los electrolitos, principalmente las hiponatremias o las hipernatremias. También dentro de otras enfermedades sistémicas podemos tener el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del colágeno, enfermedades tropicales, enfermedades parasitarias. Entonces puede cualquiera de estas enfermedades simular una enfermedad psiquiátrica. En el caso de dejar manifestaciones crónicas que son de tipo psiquiátrico, entonces se le da un seguimiento posterior por parte de psiquiatría. Vamos a hacer un espacio para el diagnóstico de demencias. Hay que recordar que la demencia es algo que es alta consulta en nuestro país. Además, somos un país con envejeciendo, ¿verdad? Normalmente los jóvenes tienen menos hijos y la población se está envejeciendo. Entonces va a ser un problema muy frecuente de encontrarlo en cualquier parte de nuestro territorio. Las demencias, ¿verdad?, se consideran que es un síndrome multifactorial, fruto de un deterioro cerebral acelerado que se presenta a cualquier edad, aunque es más común en el adulto mayor, ¿verdad?, de los 64 años para arriba, y destaca por la alteración grave de la memoria, el juicio, la orientación, y a pesar del nivel normal de alerta y vigilia, hay un deterioro, sobre todo en el sensorio, ¿verdad? Como habíamos hablado anteriormente, el sensorio son las funciones mentales superiores. Dentro de estas tenemos la conciencia, la atención, la memoria y la orientación, coma, para que no se les olvide. Y dentro de estos también tenemos el cálculo, la abstracción, ¿verdad?, y la inteligencia de por sí. Entonces, cuando una persona pierde sus facultades superiores, que son las que nos diferencian de los animalitos, es decir, que están relacionadas también con inteligencia, cuando una persona pierde sus habilidades, estamos ante el gran panorama de las demencias. Por eso no se puede hablar de una sola demencia, porque hay diferentes factores. Es un síndrome multifactorial, aunque generalmente las más frecuentes son de tipo vascular y la demencia de Alzheimer, que puede estar relacionada con la herencia. Entonces, es importante cuando hablamos de enfermedades deficitarias desde el punto de vista cognitivo, el hacer una diferencia entre los síndromes demenciales y el retraso mental. Yo recuerdo un profesor muy querido mío, cuando estaba estudiando, me decía que hay que hacer una diferencia, ¿verdad? Que el retraso mental es el pobre que nació pobre y continuará siendo pobre. Es decir, que es una persona que nunca adquirió funciones mentales superiores, ¿verdad? Tiene una inteligencia pobre, habilidades motoras pobres, no puede discernir entre lo bueno y lo malo, o tiene un pensamiento concreto. Es decir, que no tiene las habilidades que tiene una persona normal, que es la que nos hace ser altamente funcional. Y la demencia es una persona, ¿verdad? Es el que nació rico, pero que en algún momento de su vida se volvió pobre. ¿A qué nos referimos con esto? Tuvo la riqueza de una buena inteligencia, de una buena cálculo, buena memoria, buena abstracción, pero con el tiempo va perdiendo, sobre todo el inicio de estas enfermedades demenciales, es la pérdida de la memoria. Hay que hacer un paréntesis aquí para hablar un poquito acerca de la memoria de fijación y la memoria de evocación. Estas personas lo que van perdiendo rápidamente es la memoria de fijación, es la primera que se va a decir. Le acabamos de decir algo y se le olvida. Y la memoria remota se va perdiendo poco a poco. Es decir, que van a comenzar a perder los recuerdos recientes y van a ir conservando los recuerdos más antiguos, pero esta en una progresión se van perdiendo. Por eso es que dentro de estos pacientes podemos tener que confunden a sus hijos con sus papás, pueden confundir a las personas, no acordarse de la casa en que viven porque recuerdan la casa en que vivían cuando eran niños. Entonces se va dando un deterioro progresivo. Y ojo, si este deterioro es rápido, ¿verdad?, y se da abruptamente, podemos estar ante la presencia de un diagnóstico del Alzheimer. Pero también hay que estudiar las otras posibilidades. Una de las más frecuentes es la demencia macular, que puede darle a las personas hipertensas de larga edad. Entonces, la riqueza, cuando estamos hablando de la riqueza aquí, del pobre que fue pobre y siempre terminó siendo pobre, y el rico que después de ser rico se volvió pobre, nos referimos a la riqueza como las funciones mentales superiores. ¿Cuáles son estas? La conciencia, la orientación, la memoria,
la atención, el cálculo, la abstracción, la inteligencia y el juicio. Cuando estamos hablando de la conciencia, es importante, ¿verdad?, este término para saber diferenciar, sobre todo para saber diferenciar si la patología es de tipo psiquiátrico o es de tipo médico, ¿verdad? Aquí muchas veces algunos médicos evaluamos la conciencia solo con el Glasgow, que es una escala que se utiliza para trauma, ¿verdad? Los movimientos oculares, ¿verdad?, etcétera. Entonces, pero en psiquiatría nosotros vemos otro panorama cuando estamos evaluando la conciencia. Aquí podemos ver algunas variantes, como por ejemplo la obnubilación, ¿verdad? El paciente obnubilado es con aquel que está con una pérdida de reflejo, es decir, que hay que hacer un estímulo periférico más fuerte para que el paciente reaccione. Yo les pongo como ejemplo, quizás cuando alguien ha chocado y el carro ha dado varias vueltas y sale del carro como un poco confundido. Entonces, aquí podemos tener en la conciencia la obnubilación. Es una de las alteraciones. Si tenemos un paciente obnubilado, eso es importante que estemos pensando en que puede ser algo médico. Luego podemos tener también el estado oniroide. El estado oniroide no es nada más que el paciente no se percibe con sus circunstancias, sino que se percibe como si lo que estuviera él en un escenario. A eso se le llama un estado oniroide. Luego aparece también el delirium, que es otra manifestación sintomática de la conciencia que nos va a llevar una persona con delirium, probablemente y más probablemente va a ser una enfermedad médica que una enfermedad psiquiátrica. Entonces, ¿a qué se refiere el delirium? El delirium se refiere a alteraciones sensoperceptivas, pero que no son permanentes, sino que hay fluctuaciones entre estados de realidad y alteraciones de la sensopercepción. El mejor ejemplo, los delirium tremens. Ese es el ejemplo que siempre les pongo yo para saber diferenciar. Por ejemplo, un paciente alcohólico en delirium tremens puede tener momentos en que está viendo al diablo, el diablo le habla o le persigue, pero tiene momentos de claridad. Entonces, por momentos dice, no, es que sentía que el diablo me perseguía, pero puede criticar, puede decir que en ese momento ya no los tiene. Entonces, hay fluctuaciones entre los estados de alteración y los estados de realidad. Entonces, la orientación, ¿verdad? La desorientación también y los problemas de memoria. Entonces, ¿qué es la psicosis? Que es una manifestación sintomática que podemos tener en los trastornos cerebrales orgánicos. La psicosis es la pérdida del sentido de la realidad, es decir, es una ruptura completa de la realidad, en donde se pueden ver afectados el pensamiento, la conducta, el afecto, la percepción y el juicio. Es decir, el paciente no está en la realidad, ¿verdad? No está en el espacio, tiempo, lugar ni persona, o puede tener ideas que son inverosímiles o ideas que no son adecuadas a la circunstancia que tiene. Los delirios, estas son ideas fijas y reales que se resisten a la modificación cuando son enfrentadas con pruebas o lógica objetiva contradictorias. Es decir, que el paciente psicótico, si tiene ideas delirantes o un delirio específico, no va a cambiar su percepción de ellas. Por ejemplo, las personas que son paranoides, aunque se les explique que no hay nadie persiguiéndolas y se les demuestre de alguna forma, no van a dejar de tener esa idea. O las personas, por ejemplo, hay delirios erotomaníacos, por ejemplo, algunos que pueden pensar que otras personas están enamorados de ellos, ¿verdad? Aunque se les pongan las pruebas, ¿verdad? Y la lógica contradictoria, no van a aceptar porque están dentro de estas ideas delirantes o delirios, ¿verdad? Hay delirios específicos. Entonces, la psicosis es una ruptura con la realidad. El delirio, este es un tema importante, ¿verdad? En algunos libros, pues, se pone como que el delirium es el mismo delirio, y esto no es así, ¿verdad? Los delirios tienen que ver con concepciones de las ideas, y el delirium tiene que ver con manifestaciones sintomáticas sensoperceptivas o alteraciones de la sensopercepción. Según la OMS, ¿qué es el delirio? Bueno, este es un síndrome cerebral orgánico que carece de etiología específica, compuesto por trastornos de la conciencia, de la atención, de la percepción, del pensamiento, de la memoria, de la psicomotricidad y las emociones y del ciclo sueño y vigilia. Entonces, yo acá les he puesto las alteraciones sintomáticas que puede tener un delirio, que son importantes, ¿verdad? Y vamos a hacer un poquito, nos vamos a detener en estos tres conceptos. Los conceptos de sensopercepción.
Aquí podemos ver primero, ¿verdad? La ilusión, que la ilusión no es más que la percepción de un objeto real, ¿verdad? Pero que puede ser corregido. Un ejemplo, ver las nubes, ¿verdad? Las llamadas paraitolias. Vemos las nubes, vemos la barba de Santa Claus, vemos una que ovejitas, pero después nos percibimos que realmente son las nubes. Eso es normal, ¿verdad? No es una alteración, sino que muchos podemos tener, pero que se corrige. Luego tenemos la alucinación, que es la percepción, ¿verdad?, de un objeto inexistente que no puede ser corregido, que está en el campo sensorial del individuo y que no se debe a una enfermedad. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Podemos estar viendo, por ejemplo, un monstruo sin que exista un objeto que lo esté desarrollando, y a medida nos acercamos lo vemos con más detalle. Es decir, que no lo podemos corregir porque estamos convencidos que esa percepción es real, aunque no haya un objeto que lo produzca. También tenemos las pseudoalucinaciones, que la principal diferencia con las alucinaciones es que las alucinaciones están en el campo sensorial, hasta donde puedo ver, hasta donde puedo tocar, ¿verdad? Pero hay algunos lugares donde los sentidos no alcanzan. Por ejemplo, el estar oyendo a personas a kilómetros de distancia de nosotros, o estar viendo a alguien dentro de nuestro cerebro. Y no lo podemos ver porque no tenemos ojos en nuestro cerebro. Entonces, la diferencia básica de la pseudoalucinación es que está fuera del campo sensorial. Y luego tenemos la alucinosis, que esta es importante cuando estamos hablando de delirio. La alucinosis tiene que ver, son las percepciones parecidas a las alucinaciones, pero que tienen a la cabeza una causa médica. ¿Cuál puede ser esta? Por ejemplo, en el delirium tremens, el paciente comienza a ver elefantes morados, puede ver el demonio que lo persigue, puede sentir que la policía lo está persiguiendo, ¿verdad? Pero a la cabeza es la ingestión del tóxico, que es el alcohol, y que puede tener fluctuaciones con estados de conciencia de claridad. Entonces, cuando nosotros estamos ante una alucinosis, podemos pensar que esta enfermedad no es de causa psiquiátrica, de causa funcional, sino que es una enfermedad de causa orgánica. Entonces, esto es importante que nosotros aprendamos a detectarlo, sobre todo esas fluctuaciones con los estados de claridad. Entonces, delirio versus delirium. Como les decía, son dos términos que se confunden. Incluso hay libros que en las traducciones aparecen como delirio, como equivalente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el delirio y el delirio? Aunque algunos utilizan los términos delirio para referirse al enfermo con síndrome mental orgánico, caracterizado por confusión y desorientación, y delirio para hablar de alteración psiquiátrica en la cual el individuo tiene una creencia firme o errónea, ¿cuántos tipos de delirio existen? Entonces vamos a ver que el delirio se refiere nada más a las percepciones erróneas, o a las ideas erróneas, o a los delirios, ideas erróneas que se creen firmemente por el paciente, y el delirio tiene que ver más con un estado orgánico caracterizado por confusiones y desorientación. Entonces podemos ver cuántos tipos de delirio existen. Dentro de estos, los tres principales tipos de delirio, lo que en los libros aparece como delirio, son el delirio hipoactivo, ¿verdad?, en el cual el paciente parece somnoliento, cansado, deprimido. El delirio hiperactivo, en el cual el paciente está inquieto, ansioso, agitado de repente y sin cooperación. Es decir, que son pacientes que tienen un estado exaltado de su funcionalidad. Y los delirios mixtos, que pueden estar cambiando una y otra vez entre delirios hipoactivos y delirios hiperactivos. Entonces aquí ya lo vimos también, ¿verdad? El delirio hiperactivo, el hiperactivo, el mixto. Y también tendrá una base médica que lo provoque. Es decir, que esto va a ser provocado por una enfermedad médica. Entonces, cuando hablamos de psicosis, podemos hablar de dos tipos de psicosis. La psicosis de origen orgánico, ¿verdad? Su origen es producido por una lesión demostrable en el sistema nervioso central o de tipo sintomática en el resto del organismo. Por ejemplo, cuando tenemos una psicosis producida por el alcohol, ¿verdad? El paciente está psicótico, tiene una pérdida de la realidad por el alcohol. O puede ser por un fármaco, o puede ser incluso por un trauma, puede ser producto de alguna enfermedad médica, la cual nosotros hemos detectado que puede ser el origen de esa ruptura con la realidad. Y luego tenemos las psicosis funcionales, que estas en su origen no existe una lesión orgánica demostrada. Por ejemplo, los pacientes esquizofrénicos que tienen alucinaciones, hasta el momento no se ha podido detectar una lesión grave demostrable que esté produciendo eso. Pues es una alteración de las funciones del sistema nervioso central.
Entonces podemos hablar de las psicosis orgánicas y funcionales, como habíamos hablado inicialmente, ¿verdad? De las orgánicas podemos tener la demencia, la psicosis alcohólica, las psicosis asociadas a infecciones intracraneales, a otras enfermedades cerebrales, a infecciones somáticas, demencias seniles, demencias preseniles, enfermedad de Alzheimer o enfermedad. Entonces, todas estas tienen una causa orgánica de la ruptura de la realidad. Pero también tenemos las funcionales. Dentro de las funcionales, como habíamos hablado anteriormente, podemos tener la esquizofrenia dentro de sus diversas variantes. Acordémonos que la esquizofrenia no es solo una entidad, sino que son diversos tipos de esquizofrenia, que hoy por eso se le llama el espectro de la esquizofrenia. También podemos tener enfermedades como trastornos afectivos, como la depresión, que por ejemplo aquí en la depresión una de las cosas que hay que descartar de manera primaria son las afecciones de tipo tiroideo o de tipo hormonal. Puede ser incluso también en la perimenopausia pueden estarse dando problemas de depresión debido a los desbalances hormonales. La psicosis maníaco-depresiva o llamadas trastornos bipolares, la psicosis evolutiva, ¿verdad? Que son también las demencias, pero esto tiene que ver con otra cosa. Las reacciones paranoides, ¿verdad? Y la psicosis reactiva. Es decir, que cuando estamos hablando de funcionales, nos hablamos del espectro que tiene que ver con la psiquiatría. Y cuando estamos hablando de psicosis orgánica, son todas aquellas que pueden tener una enfermedad médica que puede estar provocando la manifestación sintomática de la alteración sensoperceptiva. Ansiedad, ¿verdad? La ansiedad es una afección por la que una persona tiene preocupaciones y sentimientos de miedo, terror o intranquilidad excesivos, ¿verdad? Las personas con trastornos de ansiedad pueden experimentar miedo, preocupación de manera intensa y excesiva, y estos sentimientos suelen ir acompañados de tensión física y otros síntomas conductuales cognitivos. La ansiedad, para un término básico, fácil de poderla detectar, es un temor a que pase algo que el paciente no puede definir, ¿verdad? Entonces, ya habíamos hablado de la psicosis orgánica. Creo que se me fue para atrás. Bien, aquí está. Entonces, las causas de ansiedad orgánica podemos tener las siguientes. Dentro de los trastornos neurológicos que nos pueden estar provocando una ansiedad orgánica, es decir, que la enfermedad médica es la desencadenante de la sintomatología de ansiedad, no es una ansiedad propia, sino que es una ansiedad provocada por otro ente. Dentro de estas tenemos la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, la migraña, la esclerosis múltiple, las encefalitis, los síndromes postraumáticos, los tumores cerca del tercer ventrículo, el inadecuado tratamiento del dolor, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Wilson, la hidrocefalia con presión normal, los ataques isquémicos transitorios, las cefaleas, las encefalopatías y la enfermedad vascular. También podemos tener trastornos endócrinos como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, el hipoparatiroidismo, el síndrome de Cushing, el hipercortisolismo, la enfermedad de Addison, el neurocromocitoma, los síndromes premenstruales, la hipoglicemia, la hipocalemia, la hiponatremia, la porfiria, la deficiencia de vitamina B12. El sistema cardiovascular, podemos tener prolapso de las válvulas mitrales, arritmias, angina inestable, angina de pecho, infartos en miocardio, enfermedades vasculares, hipertensión y hipoter, hipotensión ortostática, ¿verdad? Neoplásicas como el cáncer pancreático, el cáncer tiroides. Entonces hay un sinfín de enfermedades que pueden estarnos provocando la ansiedad como un síntoma, ya no determinada como una patología, sino como un síntoma producto de la enfermedad. Dentro de estas, la más frecuente que se debe de descartar para pensar en una ansiedad que no es de causa orgánica es la del sistema cardiovascular. Personas que pueden tener arritmias, ¿verdad? Hoy frecuentemente muchas personas que padecieron con COVID pueden tener alteraciones del ritmo cardíaco que pueden producir manifestaciones sintomáticas parecidas a la ansiedad. Entonces es muy importante el hacer una evaluación cardiovascular. Si descartamos todas estas enfermedades, entonces podemos pensar en que sea una enfermedad del espectro de las ansiedades. Causas de ansiedad orgánica, ya las vimos, ¿verdad? Quiero ver.
Bueno, depresión. Depresión como síntoma o depresión como enfermedad. Aquí podemos tener síntomas depresivos en múltiples enfermedades. Dentro de todas estas, las que se producen por los trastornos mentales orgánicos y sobre todo cuando la persona tiene tristeza, llanto fácil, ideas de muerte, ideas sobrevaloradas de minusvalía, lo primero que tenemos que ver, ¿verdad? Si no hay alguna enfermedad que pueda estarlo produciendo, por ejemplo, personas que tienen una patología neoplásica o personas que estén con una enfermedad crónica pueden desencadenar una depresión debido a la pérdida de habilidades que se han tenido. O también sí puede ser una depresión que pueda ser de causa adaptativa, por ejemplo, cuando hay pérdidas o cuando hay traumas recientes que pueden estar relacionados con las manifestaciones sintomáticas. Bueno, aquí podemos ver en la tabla 14 la guía para la intervención de demencias. En el Ministerio de Salud ustedes pueden revisar la guía y en la guía les dan una forma más fácil de cómo ustedes tienen que derivar esta patología, ¿verdad? Entonces, en el programa se habla de la detección en las unidades comunitarias, evaluación integral, ¿verdad? Una historia clínica, un examen físico y mental adecuado, un apoyo diagnóstico, es decir, mandar exámenes, ¿verdad? Luego hacer pruebas de demencia, incluso las psicólogas en las áreas donde estamos, si hay alguna psicóloga en la unidad de salud, también puede hacer algunas pruebas específicas, o el mini mental state también, que es un examen básico que puede hacerse. También aquí podemos determinar si hay tratamiento farmacológico, si pensamos que hay tratamiento farmacológico, ¿verdad? Tratamientos de agitación, de insomnio, cambios conductuales, podemos referirlo, ¿verdad? Y este tratamiento se da en hospitales especializados de la RIS, podría ser donde haya un psiquiatra, ¿verdad? Y si no hay farmacológico, ¿verdad? Un abordaje psicosocial o un seguimiento. Entonces, las guías clínicas son muy claras de cómo hacer el manejo, ¿verdad? No toda demencia tiene que ir al tercer nivel. Las demencias incluso pueden ser manejadas por los médicos generales siempre y cuando se hagan estudios de su condición médica específica, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay que eh, hacer un buen estudio antes de referir, ¿verdad? No solo ver los síntomas y referirlo inmediatamente. Bueno, vamos a ver un poquito de casos así clínicos para describirles son las situaciones que debemos de ver en primer nivel y no referir todos estos pacientes, sino que hacer un adecuado estudio y enviarlo con algunos exámenes para dar una orientación de un mejor manejo. Dentro de esto, el paciente masculino de 78 años con antecedentes de hipertensión arterial, quien presentó de manera súbita alteraciones en el estado de conciencia. Habla incoherencias, lo notan desorientado desde hace aproximadamente 2 días, no duerme y se nota sumamente irritable. La pregunta primaria es, ¿qué preguntas le haría usted a la familia? Después, cuando haya preguntas y respuestas, puede oír sus comentarios, ¿verdad? Luego también los datos al examen físico, ¿qué le podemos dejar a este paciente? ¿Y cuál considera sería la vía de su referencia en el caso de considerarlo necesario? Entonces es importante que veamos las características. Es solo un pequeño ejemplo de qué puede presentarnos en primer nivel y cuáles son las condiciones en las que podemos referir o no a un paciente. Aquí hay otro, un paciente de 30 años con antecedentes de epilepsia desde los 15 años, que llevado a consulta por presentar alteraciones de la conducta, conductas maníacas, como sexualidad, manifiesta a la familia que salió desnuda de su casa gritando, por lo cual fue detenida por la PNC, la detienen y entrega a la familia quienes le traen a consulta. Igual las preguntas, ¿verdad? ¿Qué haría usted? ¿Verdad? ¿Qué preguntas le haría usted a la familia? ¿Qué datos del examen físico consideraría importantes para esta situación? ¿Y cuál consideraría que sería la vía para su referencia en dicho caso? Bueno, gracias por la atención. Espero que no haya sido tan cargada la presentación, pero es importante que nosotros hablemos acerca de esto porque esto nos va a definir si es una patología psiquiátrica o es una enfermedad médica. Quedo a su servicio para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos preguntas en el chat. También está disponible la opción para que los participantes activen su audio por si alguno quiere hacer un comentario o alguna intervención.
La primera pregunta del chat dice, en el caso de las personas que consumen drogas como marihuana u otros y sufren psicosis, ¿cómo esta es clasificada? Y si estos daños son reversibles o irreversibles. Ok, ahí el diagnóstico sería un trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de, ahí es la colita, debido al consumo de cannabinoides, debido al consumo de benzodiazepinas, debido al consumo de opioides. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la droga que está produciendo las alteraciones en el paciente. Entonces es importante que nosotros, si es posible, aunque no en todos los lugares está, hacer un toxicológico. Pero si no sabemos y además lo más frecuente es no encontrar una droga, un consumidor de droga único, sino que podemos tener consumidores de drogas múltiples. Entonces, en ese caso, si el paciente necesita atención y no se tienen las condiciones, en ese caso se puede referir al hospital donde haya un internista. Es la primera opción que debe tenerse, donde hay un hospital, donde hay un médico internista que puede evaluarlo y al tener todos los estudios y las manifestaciones o los estudios toxicológicos o la estabilización del paciente, entonces debe de referirse a psiquiatría. Debemos recordar que no necesariamente estos pacientes es igual que el alcohólico, ¿verdad? El alcohólico no es un paciente que debe ser referido inmediatamente a psiquiatría, sino que tiene que ser visto por el médico más cercano. Antiguamente, y hace muchísimos años, ¿verdad? A veces referían hasta de San Miguel y de Santa Ana el paciente solo por ser alcohólico y entraba en un delirio o entraba en una complicación médica grave y a veces quedaba en LEMPA o quedaba a medio camino de la carretera. Entonces es importante que los pacientes por consumo de alcohol o consumo de droga deban de ser evaluados por un médico, de preferencia un internista o un médico general que estabilice el paciente y luego hacer la referencia para el manejo ya más de seguimiento. El manejo agudo tiene que ser por el médico más cercano. Dice aquí, ¿qué podemos hacer para la ansiedad si soy un paciente con hipotiroidismo? Excelente pregunta. Lo primero que tiene que hacer es mantener estable su condición hormonal, es decir, su seguimiento con su fármaco, ¿verdad? Dependiendo de los fármacos que el médico le ha dado. Entonces, al tener estable incluso eso, puede desaparecer la ansiedad o puede desaparecer la depresión que es de causa hormonal. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí en el chat si aparecen algunas. Vamos a ver por aquí en el chat. En el caso de personas que consumen drogas, sí acabamos de responder para la ansiedad. No sé si hay alguna otra pregunta de alguna persona. Lo importante de esta clase, fíjense que no es aprenderse tanto la gran cantidad de enfermedades médicas, sino aprender a detectar que muchas veces las enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? No tienen una causa médica, pero si tienen una causa médica hay que descartar a través de estudios, ¿verdad? Si esta enfermedad realmente es psiquiátrica o es una enfermedad médica. Como les decía, un ejemplo bien frecuente es que manden pacientes renales, por ejemplo. Pacientes renales con creatinina elevada, ya incluso en etapas dialíticas y que lo mandan porque está psicótico. Entonces, eso no debería de ser estudiado en el lugar más cercano por un médico internista y luego, si el paciente se estabiliza y persiste con la psicosis, entonces hay que referir. Vamos a ver aquí, dice, buenas tardes, doctor, ¿qué podemos hacer para la ansiedad? Ya la contestamos. Si son niños que se comen las uñas, son síntomas de ansiedad. La ansiedad, acuérdense que es un espectro, ¿verdad? La ansiedad es el temor a que algo pase. Muchas veces la ansiedad se mira como una enfermedad y a veces se mira como un síntoma. A veces la ansiedad puede ser un síntoma de otras enfermedades. Por ejemplo, los niños que se comen las uñas, sí, puede estar relacionado con una ansiedad, generalmente en los adolescentes. Y los niños, la ansiedad y la depresión es atípica. Es decir, que no van a ver los mismos síntomas que tiene un adulto. Por lo tanto, pueden variar las manifestaciones sintomáticas en los niños. Está abierto por ahí el chat si quieren preguntar alguna otra cosa o también si la quieren hacer escrita. Sí, tenemos otra, doctor. Dice, ¿qué podemos hacer con paciente psicótico en la unidad de salud? Muy bien, ¿verdad? Primero, descartar que no sea una situación médica, ¿verdad?
Generalmente no sé cómo estará el abastecimiento de medicamentos en primer nivel, pero si el paciente está sumamente psicótico, lo primero que debe hacerse es una sujeción mecánica. Primero, tratar de hablar con el paciente para ver si se puede controlar, es una sujeción verbal. Luego, si esto no funciona, una sujeción mecánica. ¿Qué quiere decir? Pues sujetar al paciente para su propia protección o para la protección de terceros. En este caso, si nosotros detectamos que el paciente está psicótico, puede sedarse, pero de preferencia no debería ser sedada porque al llevarlo en referencia a un hospital va a llegar sedado. Entonces es importante que si lo vamos a tener por la noche y lo vamos a mandar en la mañana, la sedación puede ser por la noche, pero de preferencia al hospital no tiene que llegar sedado. Entonces, si hay alguien que tenga conocimientos de sedación con antipsicóticos, pues se puede sedar con antipsicóticos o se puede sedar transitoriamente con una benzodiazepina mientras el paciente se estabiliza un poco, ¿verdad? Pero si no se puede controlar, hay que referirlo, ¿verdad? Para una atención. Hay varios hospitales donde hay psiquiatras, por ejemplo, no es solo el hospital psiquiátrico, el hospital San Rafael tiene psiquiatras, el hospital de Santa Ana tiene psiquiatras, el hospital de San Miguel tiene psiquiatras, quiero ver quién más, el hospital de Sonsonate, ¿verdad? Entonces, el hospital de Santana. Entonces, hay varios hospitales, hay que averiguar cuál es el hospital que tiene los psiquiatras más cercanos y referirlo al lugar donde corresponde. Por ahí comentan que tienen diazepam. Que un diazepam puede ser una alternativa, ¿verdad? Ojo con el diazepam. Si vamos a poner diazepam, ¿verdad? El diazepam por vía intramuscular, la absorción es errática. ¿Qué quiere decir esto? Que puede o no sedar al paciente. Si vamos a poner diazepam por vía endovenosa, tiene que ser alguien que sea experto en ponerlo, porque si nosotros ponemos abruptamente una benzodiazepina, puede darnos una reacción paradójica. En vez de tranquilizarnos, nos lo va a agitar más. Entonces tiene que ser una administración endovenosa lenta, muy lenta para que el paciente pueda sedarse. Me gustaría hacer una pregunta, su punto de vista y opinión, ¿cómo debería tratar un paciente infantil con trastorno de personalidad desafiante por oposición con un psicólogo, terapia o psiquiatra con medicamentos? Muy buena pregunta y esto es muy frecuente ahora. Yo estoy en el servicio de intervención en crisis, que es donde generalmente nos llegan los niños con crisis graves de este tipo de diagnóstico. Entonces, lo primero, si el paciente no tiene manifestaciones sintomáticas graves de disfuncionalidad, ¿a qué me refiero con esto? Que es un niño inadaptado, que es un niño que es agresivo, un niño violento, o un niño que se produce autolesiones, o un niño que ha intentado suicidarse, ¿verdad? Esos casos, los intentos suicidas, las autolesiones deben de referirse, ¿verdad? Debe referirse para atención especializada por psiquiatra infantil. Eso sería el deber ser, que le viera un psiquiatra infantil. Aunque el psiquiatra en el país, la mayoría, al menos los que están graduados del hospital, pues pueden ver también a los niños porque ven aquí en el hospital. Entonces debería de ser una atención especializada de psiquiatra. Sí ya requiere fármaco. Sí, el manejo nada más por conductas, ¿verdad? Un psicólogo puede manejar a estos pacientes, ¿verdad? Y bueno, los psicólogos deberían de saber la terapia dialéctica, ¿verdad? Que es la que más está indicada para los pacientes adolescentes con trastornos de personalidad o trastornos incipientes de personalidad. Buenas tardes, dice doctor, ¿cómo se puede hacer cuando los padres se oponen al tratamiento psiquiátrico de un paciente infantil y hasta ya ha sido avalado por el psiquiatra infantil? ¿Qué hacer como médico? Difícil, ¿verdad? Acuérdense que si es un niño también, ahí está la lepina, ¿verdad? La ley lepina que protege al niño. Si es para proteger al niño, puede asesorarse uno con un abogado y ver de qué manera se puede informar al CONAPINA, ¿verdad? Sobre la violación de los derechos de su salud en el niño, si está en riesgo, ¿verdad? Acuérdense que si la vida del niño y la salud está en juego, o sea, hay una ley que lo protege arriba de la custodia de los padres. Ok, no sé si, bueno, aquí en el chat ya no, para servirles, ¿verdad? Aquí en el chat ya no hay ninguna, no sé si hay alguna otra pregunta adicional. Un gusto para responder o oír comentarios. Quizás para
porque no han hablado un poquito más de las preguntas que se habían hecho. ¿Qué haría? ¿Qué le preguntaría a la familia en los casos clínicos? Primero, si tiene una enfermedad médica anterior el paciente. Esa es pregunta de rigor. Segundo, ¿qué fármacos está tomando el paciente? Tercero, si padece o no de una enfermedad crónica que esté en tratamiento. Entonces es importante que nosotros hagamos una buena inversión cuando vemos pacientes que están como los ejemplos que les pusimos. ¿Por qué? Porque hay que ver si no es un fármaco, si no es un tóxico, si no es una enfermedad médica, si no es una enfermedad neoplásica, la que esté produciendo los síntomas en estos pacientes. La referencia, ¿cuándo remitirlo? Realmente debe ser remitido cuando el manejo no puede ser realizado en el primer nivel y de preferencia, si estamos detectando que se debe a una causa médica, el referirlo al médico más cercano, ¿verdad? Y es el médico más cercano el que tiene que hacer la evaluación, de preferencia un internista, y luego el determinar si resuelve el problema médico o después de recibir el problema médico lo refiere al tercer nivel de atención, que es la atención de psiquiatría. Creo que no hay más preguntas, doctor. Bueno, agradecerles a todos, muy amables, espero que haya servido el tema para ubicarse uno un poquito más de lo que puede referir o no, y estoy a su servicio, ¿verdad? Ahí está mi correo institucional, que es melvin.gomez@salud.gov.sb, para servirle. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde.